hasta las 10 de la noche. Cualquier consulta o interrogante que tuviesen, la pueden hacer al terminar cada módulo, cada exposición del módulo. Voy a empezar con la exposición del módulo de inmuebles. Terminando, voy a darles pie a que ustedes puedan hacer sus consultas, sus inquietudes a través del chat, o también lo pueden hacer a través de su canal de voz. Les voy a pedir, por favor, mantener el orden para que ustedes puedan comprender toda la exposición, ya que al final se les va a tomar una prueba de todo lo que yo explique el día de hoy. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla unos minutos, por favor. Por favor, sírvanse a confirmar de que pueden visualizar las diapositivas. Perfecto. Ya que me están confirmando que sí pueden verlas, voy a dar inicio a la explicación. Les voy a pedir, por favor, mantengan sus audios, su micrófono apagado hasta el final de la exposición de este módulo. Y allí les voy a dar inicio que lo puedan prender para que ustedes puedan realizar sus inquietudes. Gracias. Bueno, nosotros vamos a iniciar en este curso taller de actos de gestión sobre bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal de 80 horas con el acto del registro en el SINAVIC sobre inmuebles. Vamos a darles a ustedes las condiciones previas para que ustedes puedan realizar este registro en el SINAVIT. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es el SINAVIT? Donde nosotros vamos a realizar el registro de los bienes inmuebles estatales. Para esto debemos conocer que el SINAVIC surge a raíz de que en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la Ley 29151, en su artículo 14, vamos a encontrar como una de las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Bienes Estatales, la de administrar el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, como un registro administrativo único y obligatorio, con toda la información que de manera obligatoria deben remitir todas las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Esto quiere decir que es en este artículo 14, específicamente en el numeral 14.1, donde nosotros vamos a dar origen a la creación del SINAVIT. Y por lo tanto, es allí donde la información que se presenta de manera obligatoria y única debe ser remitida por las entidades, no en una fecha exacta como es en el caso de los bienes muebles, que se realiza de enero a marzo de cada año, sino que en este caso, a partir de la directiva 001-2017, que es una directiva de la SBN, específicamente de los bienes inmuebles, establece la fecha de presentación de los bienes inmuebles y de los documentos obligatorios que cada entidad debe administrar y presentar. Para esto, nosotros vamos a ver primero cuál es la naturaleza de este tipo de información que las entidades deben presentar, cuáles son esas dimensiones de esta información, para que ustedes puedan comprender por qué la obligatoriedad de la presentación de las mismas. Vamos a encontrar que la información que tienen que presentar las entidades de sus predios, de sus bienes inmuebles, son de naturaleza catastral, porque han sido registrados e inventariados desde un punto localizado en el espacio. Asimismo,
Al tener una ubicación en el espacio, este predio posee medidas perimétricas que lo identifican. También posee una ubicación geográfica, un ubigeo, por lo tanto es de naturaleza catastral y técnica. Y esto lo vemos representado en un documento técnico que es obligatorio presentar. ¿Cuál es este documento? Sería el plano perimétrico y de ubicación del predio. Asimismo, la naturaleza de la información que presentan puede ser jurídica porque el predio tiene un posesionario, tiene un propietario, por lo cual esta información se encuentra registrada en un documento de características jurídicas, que puede ser una partida registral, que puede ser una escritura pública, un documento legal de fecha cierta. Por lo tanto, también esta información que se registra de manera obligatoria en el SINAVIC tiene características jurídicas. Asimismo, también esta información que se registra es de naturaleza económica, ya que estos predios tienen un valor. Este valor se va a poder apreciar en el documento que nosotros conocemos como valorización económica o valorización comercial. Asimismo, es importante resaltar que los predios poseen dimensiones. En el caso de los planos, la dimensión que presenta sería la dimensión espacial, porque podemos ver efectivamente la ubicación espacial del predio en un distrito, en un departamento, en una provincia, ¿no? Asimismo, también es de dimensión temporal, porque la información del predio no es la misma en todos los tiempos. En algún momento este predio pudo primero ser un terreno sin construir, para luego pasar a ser un edificio. Asimismo, también esta información es temporal, porque puede ser que hoy este predio se encuentre posesionado, mas no tenga un propietario, porque no se encuentra registrado en los registros públicos. Y por lo tanto, esta información va cambiando en el tiempo, ¿no? Por eso también es importante que las entidades sepan que no se presenta solo una vez la información y luego se olvida, sino que esta información tiene que ser presentada conforme a los cambios o modificaciones que haya ocurrido en el tiempo sobre el predio, ¿no? En este caso ya no sería una presentación por primera vez, sino sería una actualización. Asimismo, tenemos que los predios tienen una dimensión temática que comprende información alfanumérica e información gráfica, como lo podemos apreciar en las imágenes de al lado, ¿no? Donde encontramos que el SINAVIC tiene casilleros para registrar información alfanumérica, ¿no? Y asimismo, cuando la entidad presenta los archivos de sus planos en formato DWG, vamos a poder encontrar que esta información también tiene la temática de información gráfica. Ahora, una de las disposiciones generales dentro de la Directiva 1/2017 es que se tenga claro cuáles son los documentos obligatorios que la entidad que forma parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales debe presentar de manera obligatoria. Es en la directiva donde nosotros vamos a encontrar que uno de los documentos que se debe presentar es el plano perimétrico y de ubicación, firmado y validado por el profesional competente. Cabe mencionar que sin firma, este documento carece de valor. Asimismo, la memoria descriptiva que acompaña el plano. Esta también debe estar visada por el profesional competente, si no, también carece de valor. Es importante también destacar que el documento económico obligatorio que se debe presentar, que habíamos ya mencionado, es la valorización. Debe ser de manera primordial la valorización económica. Si no se contase con la valorización económica, se puede presentar la valorización arancelaria.
Asimismo, es importante destacar que uno de los documentos obligatorios es también las imágenes fotográficas del predio. Estas imágenes deben contar con la fecha cierta en el momento que se tomó la fotografía para poder hacer un seguimiento de su actualización, conforme a los cambios o modificaciones que el predio pueda tener con el tiempo. Asimismo, otro documento que es obligatorio es la partida registral o cualquier documento que acredite la propiedad u otro derecho del predio. Cabe indicar que habían muchas entidades que al no tener predios que se encuentran registrados ya en los registros públicos, pensaban de que no podían presentar su información inmobiliaria al CINAVIT. Esto es falso. Profesora, Nosotros como superintendencia de bienes... disculpe, buenas tardes. ¿Sí? ¿Usted cree que nos puede hacer el favor de compartir su presentación en modo presentación, por favor, para poder visualizar mejor las diapositivas? Gracias. No pueden... perdóname. Gracias por avisarme. Listo. ¿Ahora sí? Bueno, Sí, ahora perfecto. sí. Gracias. Perfecto, gracias por avisar. Sigamos. Entonces, les decía que dentro de la información que las entidades tenían que presentar, resumiendo, son 5 los documentos obligatorios que la entidad debe presentar a la superintendencia. Esto de manera física, ahora a través de nuestra mesa de partes virtual, debido a la coyuntura que estamos pasando de la pandemia. Y por otro lado, a través del CINAVIT Web, que también les voy a pasar a explicar más adelante cómo se puede acceder a este medio. De como propietarios no presentaban su información inmobiliaria a la superintendencia, pero como les había comentado, esto es falso. La entidad puede presentar su predio. Si es que no tuviese una partida registral, podría presentar cualquier otro documento que acredite su derecho o la propiedad al mismo. Otras entidades tampoco presentaban, pensando que no, como no tenían dinero para poder contratar a un profesional que les elabore los planos, no podían presentarlo a la superintendencia, pero sí se puede presentar, ¿no? Cuando presentan plano y la partida registral, que son los documentos más importantes, si presentaran, por ejemplo, la valorización con la fotografía, nosotros le vamos a recibir la información y un número de registro CINAVIT provisional. Y les vamos a hacer llegar con oficio los documentos obligatorios. Pero que mientras se les ha registrado con ese número, que es un registro provisional, hasta que ustedes superen las observaciones y presenten los documentos obligatorios. Va a generar el registro CINAVIT en los Disculpe, debidamente profesora, el audio firmados, está entrecortado, no se le automáticamente, escucha aunque muy solo bien. presentaran estos dos. ¿Eso pasa con todos o solo con la persona que está hablando?
Sí, profesora, Sí, buenas casi tardes. No No se escucho. escucha. No se escucha, profesora. Cortados. Y como no se ha entendido, no se tendría que volver a repetir porque no se ha entendido como se escucha entre... Disculpe, buenas tardes, doctora. Hay interferencia. Ya, un ratito, por favor. Disculpe, se escucha entrecostado. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Voy a continuar con la exposición y en el camino, si tuviesen dudas, me avisan al finalizar el módulo, ¿ya? Vayan tomando nota, me imagino que debe ser de repente el internet que por momentos pasa esto, no siempre es así. La exposición anterior que tuve, ningún participante manifestó que el micrófono estuviera entrecortado, porque todo finalmente queda grabado, pero si en este momento se está presentando esta interferencia, les pediré su comprensión, ¿ya? No nos vamos a atrasar porque el tiempo es corto. Traten de seguirme con las diapositivas, porque lo que les estoy explicando también lo pueden leer, ¿ya? Gracias. Continuaba. En este caso, de los 5 documentos obligatorios que la superintendencia recibe y que ya les mencioné cada uno de ellos y lo pueden ver en pantalla también, cabe concluir en esta primera parte que la entidad, si no tuviese los 5 documentos obligatorios a la mano en ese momento, podría presentar el plano perimétrico y ubicación firmados y validados por el profesional competente, y la partida registral, si la tuviese, con solo presentar estos 2 documentos, automáticamente la SBN les va a proporcionar el registro definitivo con un código llamado CUS, Código Único Sinavit, y les va a indicar mediante documento de oficio cuáles son las observaciones. En este caso, que le faltaría presentar 3 documentos, ¿no? Pero si la entidad no tuviese el plano ni la partida, sino cualquier otro documento que acredita su derecho y una imagen fotográfica, ¿podría presentarlo a la SBN? Sí, lo podría hacer. Pero se le generaría un código provisional, ¿no? Sería llamado registro Sinavit provisional. Ese registro Sinavit provisional se le envía mediante documento, indicándole también que tiene las observaciones, que no ha presentado los 3 documentos restantes, por lo tanto lo debe presentar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mandar informes a la Contraloría General de la República todos los años, indicando qué entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales han cumplido con la presentación de sus bienes inmuebles y sus bienes inmuebles no solamente en el Sinavit, sino también de manera física, que es a través de la mesa de partes virtual, que por este momento funciona para recibir la documentación escaneada o digitalizada. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En la Directiva 1/2017, que les había explicado, rige los procedimientos de presentación de la información inmobiliaria a la superintendencia, nos dice claramente que el tiempo en que las entidades deben remitir a la superintendencia su información inmobiliaria tiene un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición de la resolución que aprueba el acto o la suscripción del contrato o norma legal especial, ¿no?, de adquisición o administración y disposición de los bienes inmuebles, según sea el caso en que la entidad haya adquirido esos bienes inmuebles. Ese es el plazo de presentación oficial de los bienes inmuebles a la SBN, mediante el Sinavit. Esto es un plazo que, así como les decía al iniciar la exposición, los bienes muebles también tienen un plazo, que es de enero a marzo.
ahora, en este caso, el Sistema Nacional de Abastecimiento, que pertenece al MEF, les aplazó hasta el 30 de junio para darles la oportunidad de su presentación, como hacía antes la Superintendencia de Bienes Nacionales, cuando nosotros le dábamos también plazo a las entidades para que pudieran presentar su información. En este caso, aquí, en el caso de bienes inmuebles, el plazo es estos 10 días hábiles. Ahora, la responsabilidad de la presentación de esta información inmobiliaria a la superintendencia es la obligación de todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Asimismo, cabe de estatales de su propiedad o bajo su administración, que hay algunos casos, deben presentar una declaración jurada, tener este documento y presentárselo a la Contraloría General de la República cada vez que hagamos nuestro informe, indicando qué entidades cumplieron y qué entidades no cumplieron. Así la Contraloría, a través de este documento de declaración jurada, se va a enterar por qué esa entidad no presentó su información inmobiliaria en el SINAVIT. Algunos nos preguntan, ¿cuál es la sanción que la superintendencia brinda a las entidades que no cumplieron con la presentación de su información inmobiliaria? En este caso, no somos nosotros quienes sancionamos. Quienes sancionan es la Contraloría General de la República. Nosotros solo procedemos a informar, como ya les había comentado. Es importante saber ¿cuáles son los atributos del SINAVIT? SINAVIT como sistema nacional, donde nosotros vamos a enviar nuestra información obligatoria para ser administrada y procesada. Dentro de los atributos del SINAVIT vamos a encontrar que existe la clasificación de los registros SINAVIT. Y también vamos a encontrar que estos registros SINAVIT tienen una condición. Pasamos a explicar acerca de la clasificación del registro SINAVIT. Estos pueden ser clasificados en registro SINAVIT definitivo o registro SINAVIT provisional. ¿Cuándo un registro SINAVIT es definitivo? Cuando el inmueble o predio cuenta con plano georreferenciado, un plano perimétrico que tiene cuadro de coordenadas. Ahora, también debe contar con las siguientes condiciones que los podemos apreciar en el ítem A y en el ítem B. Una de estas condiciones para que el registro SINAVIT sea definitivo es que se encuentre inscrito en el registro de predios a favor del Estado o de una entidad. Otra condición es que no se encuentre inscrito en el registro de predios, pero tiene un documento de fecha cierta o informe que identifique el amparo legal que acredite el dominio del Estado. Ahora, este registro SINAVIT también puede ser provisional cuando carece de plano georreferenciado donde se pueda ver claramente su localización geográfica o carezca de una partida registral o de algún documento de fecha cierta que acredite el dominio del inmueble del Estado o de una entidad que forma parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ahora, es importante decir que es temporal, el registro provisional es temporal porque en algún momento tiene que volverse definitivo cuando la entidad supere las observaciones que se le hayan realizado, como no haber presentado algún documento dentro de los 5 obligatorios. Asimismo, también este registro provisional se efectuará su conversión cuando la entidad subsane no solamente la presentación de algún documento que le faltaba, sino que quizás presentó el documento pero estaba mal presentado,
como pasa con los planos. Hay muchas entidades que son observadas porque no nos presentan el plano perimétrico, sino que nos mandan la copia del plano de trazado y lotización que pueden sacar copia de las municipalidades. El plano de trazado y lotización no es requisito obligatorio de presentación. Es el plano perimétrico y de ubicación el requisito obligatorio que la entidad debe presentar. Otra observación que se suele hacer en la presentación de la información de parte de la entidad es presentar planos sin la firma del profesional competente que debe visar el plano, que puede ser un ingeniero civil, un ingeniero geógrafo, ¿no? Que cuente con las características para poder validar esa información. O es que la memoria descriptiva no la presentan acorde o también la presentan sin la firma del profesional competente. Estas son algunas de las observaciones que se suelen hacer a la documentación que nos presentan las entidades. Ahora, la condición de un registro SINAVIC puede ser de dos tipos. Un registro SINAVIC puede estar vigente o puede estar cancelado. ¿Cuándo un registro SINAVIC permanece vigente? Cuando el bien inmueble se mantiene en dominio del Estado o de una entidad que forma parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Asimismo, un registro SINAVIC puede cancelarse cuando ocurran algunas de las siguientes circunstancias que lo he resumido en estos 5 puntos. Primero, que el inmueble deje de pertenecer al dominio del Estado o de una entidad. Que el inmueble reduzca su área remanente a 0, ¿no? O sea, el área que le quedaba registrada pase a formar parte de otra partida, de otro inmueble, ¿no? Que haya sufrido algún tipo de acto de desmembración o de acumulación y el área de esa partida con ese registro haya quedado en 0. Entonces ya no tiene sentido que permanezca, por eso se cancela. Cuando el cierre de partida registral o cuando ocurra un cierre de partida registral o por superposición registral que suelen ocurrir de la totalidad del inmueble. Cuando suceda esto, automáticamente registro en el SINAVIC, en cuyo caso se proceda a cancelar el registro más reciente, automáticamente también ocurrirá la cancelación de este registro, ¿no? Lógicamente, se cancelará el registro más reciente, permanecerá el más antiguo, para que no exista esta duplicidad de registros. Cuando exista también, como resultado de actos de saneamiento, la disminución del área, como en el caso anterior, también se procede a cerrar, lógicamente, el registro, porque si ya la partida registral se cerró, ese registro automáticamente también debe cerrarse. Ahora, hay una condición cuando nos preguntan si en un registro cancelado puede ser activado como vigente nuevamente. Y esto sí ocurre, pero solo en los casos de reversión de dominio de un inmueble en favor del Estado o de una entidad. La entidad conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales deberá registrar en el SINAVIC la siguiente información. En resumen, ya explicada anteriormente. El plano perimétrico y de ubicación, el documento que acredite la propiedad u otro derecho, que en este caso es la partida, o cualquier otro documento como lo dice, la memoria descriptiva, la valorización comercial o arancelaria y las imágenes fotográficas con fecha cierta. Además, las entidades pueden remitir cualquier otra información relevante del bien. Eso es cierto, porque nos suelen enviar
más información de los 5 documentos obligatorios. Por eso les vamos a observar, definitivamente no, porque es una información complementaria. Sin embargo, no son las obligatorias, ¿no? A veces nos adjuntan copia del plano de trazado y lotización, ¿no? Nos adjuntan el PU de las municipalidades y otros documentos que consideran, pero lo más importante son estos 5 documentos que se han explicado. ¿Cuáles son los medios para ingresar la información al SINAVIC? Como les había dicho, en la Directiva 1/2017, que es la Directiva de Inmuebles, se dice que la entidad debe presentar la información documental de 2 maneras, mediante el medio físico y el medio virtual. El medio físico hoy en día ya no se hace yendo a la SBN y presentándolo por mesa de partes debido a la pandemia. Tenemos un enlace que se encuentra ahí en pantalla, que es un mesa de partes virtual, para recibir la información de sus inmuebles, esos 5 documentos. Asimismo, nosotros habilitamos un usuario y una contraseña a las entidades que lo solicitan a través de oficio, y esta entidad va a tener un usuario y contraseña para poder ingresar a través del internet por medio de nuestra página web de la SBN y presentar los 5 documentos que ya hemos explicado. Podemos ver aquí una imagen del SINAVIT Web, ¿no? Como tenemos una base de datos donde a nivel nacional, regional y local, el alcance de esta información va a llegar hacia nosotros para poder nosotros administrarla y también procesarla, porque esta información tiene muchísimo valor y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ingresar, voy a hacer una prueba, voy a ingresar al SINAVIT en este momento usando el usuario y contraseña de una entidad para que ustedes puedan apreciar en vivo cómo la entidad está administrando actualmente su usuario y contraseña, cómo ha ido ingresando su información obligatoria al SINAVIT. Lo que vamos a ver es lo que tenemos en la diapositiva también. Ya habiendo ingresado con el usuario y la contraseña, se va a poder apreciar el listado de los predios que la entidad ya ha ido depositando en el tiempo, ¿no? Y cada vez que la Contraloría General de la República nos pide información sobre la entidad, nosotros le vamos indicando a la Contraloría cuántos son los predios y si ya ha depositado la información completa de cada uno de ellos año tras año. Voy a proceder a ingresar al intranet de la SBN para que puedan apreciar conmigo esta información. ¿Pueden ver la pantalla? Si me confirman, por favor. Sí. Perfecto, continúo entonces. Aquí podemos ver en la parte superior que dice, bienvenido, ¿no? Esta persona es la responsable que enviaron a través de un oficio el Ministerio de Educación para poder enviar la información. ¿Estará en el curso algún profesional del Ministerio de Educación? ¿No hay ningún profesional del Ministerio de Educación en este curso? Bueno, porque siempre es bueno interactuar. De repente hubiera para poder hacerle también algunas consultas. Aquí vamos a ingresar al módulo de bienes inmuebles. Cabe resaltar que antes nosotros administrábamos los 2 módulos del SINAVIT Web, el módulo muebles y el módulo inmuebles. Es recién el año pasado
2019, en más o menos a partir de septiembre, que nosotros trasladamos ya el módulo muebles al Sistema Nacional de Abastecimiento, a fin de que ellos puedan ya administrarlo para recibir la información mobiliaria este año del inventario 2019. Por eso que aquí solamente va a aparecer el módulo de bienes inmuebles que a la fecha la SBN está administrando. Ingresé al módulo y vamos a poder apreciar que en su página principal tiene 4 pestañas. La primera es la de administración de predios, donde el titular o responsable, en este caso la señorita Mireya, va a poder hacer consultas de predios que no necesariamente son de su institución. De repente pueden estar administrados por otros ministerios, sin embargo tiene la necesidad de hacer alguna consulta, ¿no? Entonces aquí va a poder ingresar, si tuviese el número de CUS, Código Único SINAVIC, lo va a colocar allí. Si tuviese el registro SINAVIT y no el CUS, también puede colocar acá el registro SINAVIT. Pero ojo, si tiene la entidad solo el número de registro SINAVIT, como el número de registro SINAVIC se repite en diferentes departamentos, provincias y distritos, no es un código único, va a tener que, al ponerse el número de registro SINAVIC, también indicar claramente el departamento, la provincia y el distrito. Pero si la entidad tuviese el código único SINAVIC en abreviado CUS, no necesita aclarar de qué departamento, provincia y distrito es, ya que el CUS es un código único y no se repite ese código por departamentos, ni provincias, ni distritos. En este caso también podría buscarlo o por CUS o por registro, también lo puede hacer por dirección. Si tuviese la partida electrónica, también puede hacer la búsqueda por la partida electrónica, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cualquier CUS. Pasamos a colocar el código que nos pide para hacer el refresh. Y buscamos. Automáticamente vamos a encontrar que el SINAVIT va a buscar en toda su base de datos de las diferentes entidades que presentan información, y ha encontrado que el CUS 89076 que yo busqué tiene como número de registro SINAVIC el 1350. Asimismo, otra información que nos brinda es dónde se encuentra ese predio, ¿no? Aquí lo podemos encontrar, su localización geográfica. También nos dice por quién se encuentra ocupado. Nos da el área registral, ¿no? Si la entidad hubiese registrado la partida, picamos aquí en partida y automáticamente, si es que la entidad lo registró en el SINAVIC, esta información va a aparecer. Pero vemos que no aparece porque la entidad no lo ha registrado, está en puntitos suspensivos. Nos da el área registral nada más, seguramente es lo que ha digitado la entidad. Tenemos asimismo los linderos, la descripción de los linderos, ¿no? Con quién colinda, las medidas, ¿no? Y si picamos aquí, vamos a poder acceder a la ubicación donde se encuentra localizado, ¿no? Ahora, si quisiésemos buscar más información del predio, si es que la entidad lo registró completo, lo vamos a poder ver. Pero si no, no. Quiere decir que la entidad no ha cumplido con presentar toda la información completa, por eso que no la podemos obtener, ¿no? Solo ha cumplido con cierta parte de la información que se muestra en características generales. Ahora, vamos a la siguiente pestaña. Y vamos a encontrar que aquí se encuentra el listado de todos los predios que hasta la fecha la entidad
ha presentado. Vemos que el total está aquí, ¿no? Son 53 predios que la entidad ha presentado a través de su responsable. Si yo quiero ver los detalles de esta información, porque aquí solamente podemos apreciar la denominación que le han dado al predio, algunos hemos encontrado que le han puesto depósito, almacén, local, Trujillo, sede de operaciones, en fin. Aparece de manera resumida aquí en esta columna qué tipo de propiedad es, si es propio o alquilado, ¿no? O se encuentra quizás en cesión en uso, ¿no? Acá se nota el estado. Vamos a entrar para ver más información, por ejemplo, de este. Vamos a ver si la entidad cumplió con presentar completamente la información requerida. Vemos que de este predio han colocado el nombre del local, su localización geográfica en provincia, departamento y distrito, su dirección. Vemos que han colocado el número de CUS. Hay personas de diversas entidades que no saben qué colocar aquí. Dicen, yo no sé cómo saber cuál es el CUS de mi predio, de mi local. Y esto se debe a un error que la entidad comete. La entidad primero quiere llenar el Sinavit web y luego presentar la información físicamente a la SBN. Eso es un error. La entidad debe primero presentar la información física a la SBN, hoy en día a través de su mesa de partes virtual. Si la entidad no presenta físicamente los 5 documentos obligatorios a la SBN de manera física, jamás va a recibir un oficio de la SBN que conteste al primer oficio que ustedes van a enviar, enviando la información, donde se les indique que de los 30 predios, como ejemplo, que ustedes han enviado, 15 se encuentran registrados porque no tienen ningún problema y se les otorga a través del documento de respuesta un Excel donde se indique cuál ha sido el CUS que se le ha dado o asignado y su registro Sinavit. Ustedes lo van a recibir y van a decir, bueno, de mis 30 predios tengo 15 que están bien y 15 que están con observaciones. Esos 15 que están bien, ustedes van a saber cuál es su código CUS para poder así subirlo al Sinavit. Cuando empiecen a subir la información al Sinavit web, donde acabamos de entrar ahorita, van a poder llenar este casillero con la información que la SBN ya le dio como respuesta del oficio que ustedes enviaron primero. Entonces, no se puede primero querer registrar la información inmobiliaria en el Sinavit web. Primero se debe enviar físicamente. Asimismo, aprovechando que estoy enviando físicamente mi oficio con los documentos obligatorios por cada uno de mis predios, voy a aprovechar en también solicitar mi usuario y mi contraseña de acceso al Sinavit web. Entonces puedo hacer 2 trámites en un solo oficio, no hay ningún problema, porque pueden enviar la información y asimismo requerir el usuario y contraseña. Ahora, si también lo quieren hacer aparte, con 2 oficios tampoco hay inconvenientes. Pueden solicitar en un oficio la habilitación del usuario y contraseña de acceso al Sinavit web para poder presentar su información inmobiliaria. Cuando ya se les responde y ustedes tienen el código, lo van a poder colocar acá. Acá pongo mi código único Sinavit y acá pongo mi registro Sinavit. Y puedo llenar el resto de la información si tuviese los documentos, ¿no? Ahora, dentro de esta información que se llena, es importante destacar en el tipo de propiedad que deben elegir. Si ustedes eligen alquilado y no propio, van a ver que automáticamente ya no se despliega mayor formulario para llenar. ¿Qué quiere decir? Que si los predios que ustedes tienen en la entidad solamente son alquilados, ustedes llenarían solo estos datos generales, nada más, y procederían a guardar. Pero si ustedes tienen predios que también son propios, el Sinavit les seguirá pidiendo que llenen más formularios con más información.
si estuviese en uso, se dan cuenta, también solamente van a tener que llenar estos datos generales. Ya no van a tener que llenar más información. Y otros... Una consulta. Señorita, las consultas al final de la explicación, ya lo dije al inicio de la exposición, por favor. Vayan tomando nota de sus preguntas para que no se olviden en un cuadernito y al final, cuando llegue su momento, lo van a poder solicitar. Gracias. Entonces, aquí vamos a poder ver que la entidad, cuando ustedes preguntan, me cortan la hilación. Por favor, no vuelvan a hacerlo. Gracias. Al final lo pueden hacer. Aquí vamos a encontrar que la entidad seleccionó propio. Por lo tanto, la entidad debió haber registrado esta información del área de terreno, el estado de conservación, el área construida. Vemos que la mayoría de información la ha podido registrar. También el SINAVIC le va a pedir a aquellos que tienen propiedad o que son propietarios del bien inmueble que registren sus datos de valorización, ¿no? Esta información, dicen las personas, ¿de dónde lo saco? Esta información se obtiene de los 5 documentos que justamente van a vincular en el SINAVIT y que también tienen que presentar físicamente a la SBN. Hoy en día, a través de su mesa virtual, como ya lo hemos dicho. Entonces, esta información de valorización, ¿de dónde la obtienen? De la valorización económica. Los datos técnicos, ¿de dónde extraen esta información? Obviamente de la información técnica que van a presentar. Aquí en documentación sirve ¿para qué? Para adjuntar la documentación, pero en este caso la entidad no lo ha vinculado. Aquí tenía que poner el número de partida, aquí tenía que buscar el archivo para adjuntarlo, ¿no? Guardaba y la información tenía que aparecer aquí. Lo mismo con el plano, ¿no? Estos símbolos de más sirven para poder adjuntar la información. Principalmente de los documentos obligatorios, que son 5. De los demás no son obligatorios. Si lo tienen, lo pueden guardar. ¿Y por qué es importante? Porque también se ha puesto todos estos documentos. La BIC no solamente es para el uso o beneficio de la superintendencia, sino que este sistema de información que administra la información obligatoria de las entidades estatales les sirve a ustedes mismos. Antes venían a la SBN y pedían cita con mi persona y me decían, ingeniera, por favor, soy un personal nuevo. La persona que estuvo antes de mí se ha ido y no ha dejado dicho dónde están los documentos. No sabemos dónde hay planos, memorias, no sabemos dónde están las valorizaciones, las fotos. Sabíamos que sí había, pero esa persona ya se fue, era un tercero, o era CAS, y no ha dicho nada. Inclusive no me ha dejado ni siquiera el usuario y la contraseña del SINAVIT. Y yo quiero presentarle a la SBN y no puedo. ¿Cómo hago, ingeniera? ¿Me puede dar una copia? Lógicamente no le puedo dar una copia de un legajo. ¿Por qué? Porque esa información es antigua. Nosotros lo que queremos es información nueva, actual. Entonces, tenemos, menos mal, este sistema surge en el 2015 aproximadamente, para que las entidades puedan subir la información digitalmente como una biblioteca digital y la puedan administrar ustedes mismos. Si el tercero se fue o el CAS renunció, la persona que asume, lo único que tendría que hacer es decirle a su jefe que mande un oficio a la superintendencia pidiéndole de baja al usuario y contraseña anterior, que el personal anterior se lo llevó o lo extravió o no lo dejó, y genere un nuevo usuario y contraseña a tal persona, manda sus apellidos, su DNI, sus nombres y otros requisitos que voy a explicar más adelante, y la superintendencia, o sea, nosotros le vamos a generar un usuario, una contraseña nueva,
y el personal nuevo va a ingresar con ese usuario, y si la persona que se fue dejó información registrada, se tomó la molestia de cumplir con su trabajo, como en este caso hay como 50 y tantos registros, si esta persona que lo hizo se va, la persona que viene con usuario nuevo va a poder encontrar esta información ya aquí, para modificarla, para actualizarla o para eliminarla si es que ya no estuviese vigente. Pero si la persona que se fue, que renunció, no hizo nada, la persona nueva va a encontrar en blanco. Cuando ingrese con usuario y contraseña va a encontrar todo en blanco. No va a encontrar ningún registro. Y es a veces que ahí surge la importancia del por qué las entidades, todas las entidades estatales, deben usar el Sinavit. Si hubiese un incendio, que nunca nadie sabe, un desastre natural, un terremoto, y se pierde infraestructura, no solamente se pierde la infraestructura, se pierde la información, los planos, todo lo que está en papel. Pero si tenían la información en el Sinavit, en el tiempo van a poder seguir utilizando esa información. Van a tener sus planos guardados, sus memorias, sus valorizaciones, y toda la información que podemos ver aquí, miren, escrituras públicas, títulos de propiedad, informe técnico legal. Esta información es justamente para que ustedes lo puedan aprovechar. Y es importante que puedan registrarla y también vincularla, porque acá está vacío. ¿Ya? Continúo. En esta pestaña de reportes, la entidad va a poder hacer un Excel, que no lo voy a hacer ahorita porque si no me va a generar un poco de inconveniente porque demora un poco, según la cantidad de predios. Pero aquí les hago la acotación que pueden hacer una exportación en Excel de todo lo que haya registrado la persona anterior, por ejemplo, que haya trabajado en la entidad y ustedes lo necesitan. Si ustedes mismos lo registraron u otra persona igual y lo necesitan de inmediato por alguna reunión de toma de decisiones, pueden ir aquí y exportar la información en Excel. ¿Ya? Lo que es ficha de registro es opcional. Aquí todavía el sistema no ha generado ningún formulario para que la entidad lo pueda llenar. Más que opcional, mejor dicho, no se utiliza todavía, ¿no? En este caso, en el reporte de inmuebles de transferencia podemos ver aquí la descarga del sustento de bienes inmuebles. Aquí pueden descargar el documento que sirve de sustento de que ustedes han presentado esta información en el Sinavit. ¿Ya? Aquí pueden subir el sustento firmado. Esto es un caso especial. A veces la superintendencia pide, como tuvimos un decreto de urgencia hace un año atrás, pedíamos justamente esto, ¿no? Un sustento firmado. Generalmente por cambio de autoridades, ¿no? Municipales, y aquí tenían que hacerlo, ¿no? Por el cambio de gobierno. Estos casos se van a hacer opcionalmente en ciertos tiempos y se comunica a las entidades con documento oficial o con un comunicado general en la página web del SBN, ¿no? Pero es aquí donde nosotros hacemos este tipo de llenado o vínculo de información o de descarga de información también respecto a alguna constancia o comprobante de la presentación de la información inmobiliaria de parte de ustedes, ¿ya? Bueno, por este momento, antes de cerrar aquí en el Sinavit, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿La pueden hacer? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimada docente. Quería hacerle una consulta. En ese momento que se estaba, no alcancé a escuchar la parte donde indicaba que si los terrenos o los predios de la empresa no cuentan con ningún tipo de documentación. Lo digo, por ejemplo, en mi caso, nosotros somos una EPS, tenemos 53 predios, 23, solamente 10 nada más son de propiedad, y los otros solamente tenemos la declaración jurada del impuesto predial,
no tenemos ninguna otra información. O bueno, no, yo que he ingresado, no, por más que he buscado en mis archivos, no he encontrado ninguna otra más información. He ido a registros públicos, algunos tienen partida registral, pero están a nombre de otros, del municipio, de COFOPRI, ¿no? Pero hay otros que no, hay otros que no están ni inscritos en registros públicos. ¿No? Sobre esos terrenos que no tienen ningún tipo de documentación, al menos los 5 requisitos que están requiriendo, ¿qué es lo que se puede hacer? No lo escuché, se escuchaba entrecortado en ese momento. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Marilí. Marilí. Marilí, sí. Marilí, bueno, como comenté, la presentación de la información es obligatoria, principalmente de los 5 documentos. Si no tuvieses los 5, puedes presentar 1 o 2, pero en este caso tú me dices que no tienes ninguno o no te he entendido bien. Tu pregunta es que no tienen ninguno. Lo que tengo, bueno, son las fotos y las declaraciones juradas del impuesto a la renta. Es lo único que tienes. Ajá, sí. Pero el plano perimétrico lo pueden levantar. ¿Por qué no lo pueden hacer? Bueno, lo que pasa es que en mi entidad, el área, eso lo realiza la gerencia técnica y los ingenieros, por la carga laboral que tienen, no le toman mucha importancia. Lo que pasa en este caso, Marilí, es que si ustedes al menos tuviesen los planos, con las fotografías lo podrías presentar, pero solo fotos no, porque las fotografías no me dan información del titular, no me da información de ubicación en el tiempo, en el espacio, no me da información. Y en Entonces, ese caso, ¿qué podría ser? Hacer planos, que tu entidad haga sus planos para que junto con sus fotos sea eso al menos lo que pudieran estar enviando a la superintendencia. En todo caso lo voy a requerir. Y también no le alcancé a escuchar, ingeniera, esa parte donde explicó sobre las condiciones, bueno, la situación que era definitivo, que se podía escribir definitivo y provisional, ¿no? En el tema de provisional, ¿cuánto tiempo específicamente es el plazo que se va a permanecer inscrito como temporal, ¿no? Como, o sea, para que pase a definitivo, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Hay un plazo establecido si es que no se presentan estos documentos? Según la Directiva 1/2017, un registro SINAVIC provisional solo pasaría a ser definitivo cuando tiene los documentos completos. Cuando las observaciones que se le hizo con documento a la entidad han sido superadas. Si no, va a permanecer como registro provisional. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no pasar prontamente de ser registro provisional a un registro definitivo? Que la Contraloría General de la República les va a amonestar, porque nosotros, al informarles a ellos, si ustedes han presentado y si han presentado completo e incompleto, nosotros vamos a tener que informar que cierta entidad ha presentado, pero mantiene el 50 o el 100% de sus registros como provisionales. Esto debido a que no han subsanado las observaciones que se les hizo con el documento XXX. Y la Contraloría procederá a amonestarle al responsable en la entidad de la presentación de esta información obligatoria. Lo que pasa, ingeniera, es que, bueno, en mi entidad, mi área queda en una oficina, ¿no? Que yo solamente trabajo en esa oficina. Y lo que yo estoy observando es que los requerimientos que yo hago, bueno, se queda en mi jefe, ¿no? A veces lo pasa, a veces no lo pasa. Entonces, eso es un tema ya, Marily, lo que pasa es que eso es un tema ya interno. Tengo que pasar a las siguientes preguntas, por favor. Ya, okay. Ingeniera, buenas noches. Le saluda Iván Vilches de la Red Salud Huánuco. Tengo una consulta en relación a los documentos que acredite su propiedad u otro derecho. Cuando hablamos de u otro derecho, nosotros tenemos 70 terrenos, de los cuales más de la mitad solo están con acta de donación del centro poblado. Aún le falta saneamiento.
¿Esos bienes nosotros tenemos que informarlo o mientras no se sanee lo dejamos en stand-by? Iván, Sí, ingeniera. ¿qué documento tienes de esos predios? ¿Cómo has adquirido esos predios? Ya, por lo general, los centros poblados, cuando solicitan la creación de un puesto de salud, ellos donan a la direza de la región el terreno, ¿no? Mediante un acta. Y muchos de los terrenos que tenemos en uso ya, incluso hay un puesto de salud funcionando, están ¿De solo qué con entidad carta de eres, perdón? donación. ¿De qué Ministerio de entidad eres tú Salud. para poder entenderte? Ministerio de Salud. Específicamente, Red de Salud el mismo Huánuco. ministerio. Red de Estás Salud dentro de la Huánuco. red. Ya, perfecto. Sí, Ya, entonces, continúa. como le mencionaba, tenemos 70 terrenos, pero tenemos como 40 terrenos que solo están con acta de donación del centro poblado para el funcionamiento de un puesto de salud. Eh, entonces, todavía le Son falta el predios. proceso de saneamiento por temas de presupuesto, En ese ¿correcto? caso, Iván, ustedes pueden presentar esa acta, que es el documento legal justamente, que no es la partida, pero es el documento, más un plano perimétrico. Presenta esos dos documentos y la foto, que es fácil, esos tres documentos, y ¿Correcto? automáticamente, hasta que los inscriban formalmente, pueden ir ya ingresando al SINAVIC. Entonces, ya tienes el Correcto, documento legal, lo que te falta es el plano, que es la información alfanumérica, ¿no? Y esa información también nos va a dar la información gráfica, porque nosotros vamos a correcto. poder localizar en el espacio donde se encuentra tu predio, los predios, mejor Ingeniera, dicho. mencionó que para obtener el código CUS tenemos que enviar por MS Partes previamente esta información, ¿cierto? Así es. Primero, como Entonces, les dije, para que no cometan el error de muchas entidades, primero se hace la presentación física a través de la mesa de partes de la SBN. La SBN te va a contestar con un oficio adjuntando un Excel. En ese Excel están enumerados todos tus 70 o 40 predios que tú presentes y en la columna de observaciones te dirá, ok, está perfecto, o te dirá, mira, te falta la firma, o la firma no procede, o hay este error, subsánalo, ¿no? Y en una de estas columnas del Excel va a aparecer tu número de registro Sinavit y va a aparecer tu número de CUS, que es el código único Sinavit. Esos códigos son importantísimos para cualquier gestión estatal que ustedes quieran realizar de los predios que ustedes poseen o son propietarios, y asimismo les va a permitir registrar recién esa información en el Sinavit web. correcto. El responsable que aparece actualmente en la web ya no trabaja con nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer para actualizar Enviar el nombre del oficio, responsable? envía un oficio, Iván, a la superintendencia por mesa de partes virtual, indicando que tal persona, su nombre, DNI, ya no se encuentra laborando en la entidad, pedimos su baja y solicitamos nuevo usuario y contraseña para tal persona y los requisitos que voy a pasar más adelante. Ok, ¿Ya? ingeniera, y con respecto a los planos, cuando hablamos de profesional competente, estamos hablando de ingenieros civiles y arquitectos, ¿no? Así es, también hay ingenieros geógrafos que pueden firmar siempre y cuando estén como verificadores. De la SUNAR. Sí, así es. Ok, ingeniera, muchas gracias. De nada, buenas noches. ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, una consulta. Sí, antes de pasar con la demás ponencia, por favor, y continuar. Sí, dime, ¿cuál es tu nombre? Fanny Flores. ¿Aló? Dime, Fanny, te escucho. Sí, el módulo, ¿por qué, digamos, ese nombre de predios y locales? Cuando se dice predios, se asume que es terrenos y locales el edificio. A eso es lo que voy, ¿no? ¿Por qué? Porque la entidad hacen un registro y ponen lo del terreno y no registran el edificio, o se debe registrar aparte el terreno y aparte el edificio. El SINAVIC sirve, Fanny, para registrar desde un terreno hasta un edificio. O sea, el predio estatal lo constituye en sí el bien inmueble que pertenece al Estado o a la entidad estatal, ¿no? No, lo que yo le digo es el predio, se entiende que es el terreno, no la infraestructura.
Lo que pasa es que nosotros en este momento, en cuanto a términos, lo utilizamos como predios porque lo tenemos así en la directiva. Más adelante vamos a poder hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque más adelante el Sistema Nacional de Abastecimiento, que actualmente administra muebles, podría pasar también a administrar cierta parte de los predios que nosotros tenemos. Por eso que todavía no hacemos la diferenciación, ¿no? Sí, pero ya, correcto, pero cuando yo registro, tengo un terreno y un edificio, ¿tengo que registrar los dos aparte o en un solo registro? Como te digo, el SINAVIC sirve para administrar desde un terreno hasta un edificio. Ya. De nada. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Ahora, otra consulta, por favor, porque me falta bastante todavía por aclarar, por explicar. Sí, buenas noches, profesora. Le saluda María Neque. Mire, lo que pasa es que quisiera saber cuánto tiempo dura el código provisional, si tiene un plazo determinado o hasta qué, o les dan ustedes en sí un plazo a la entidad para que subsane esas observaciones que se les plantean. Como ya lo expliqué, María, no existe un plazo escrito en la Directiva 1/2017, que es de inmuebles, no existe. Lo que existe es el plazo de presentación. El de pasar a un registro de provisional a definitivo, ese plazo lo establece la misma entidad. Ahora, existe una amonestación por demorarse mucho, quizás meses, años, porque la entidad no ha subsanado sus observaciones para poder pasar a un registro definitivo, sí existe, lo hace la Contraloría General de la República. Pero que exista un plazo que yo te pueda indicar en algún artículo de la directiva o de la ley del sistema, no hay. Por ahora no hay. Ok, gracias. De nada. Buenas noches. Voy a pasar. Cualquier otra consulta la dejamos ya luego porque necesito continuar. ¿Ya? Voy a empezar, por favor, nuevamente. Tomen atención, apaguen sus micros. Gracias. Todo esto ya lo hemos explicado en vivo. Ahora voy a pasar a explicar la utilidad de la información del SINAVIT, que lo he dicho o lo he mencionado en algunos momentos, pero aquí necesito que presten toda su atención porque puede ser pregunta de examen, ¿ya? Para que ustedes puedan certificarse también. La utilidad del SINAVIT Web para la entidad usuaria. Primero, para la entidad usuaria, ¿no? Esta información le va a ayudar a la entidad a tener una biblioteca digital de rápida consulta sobre sus bienes inmuebles registrados. ¿Por qué de rápida consulta? Porque ustedes tienen la posibilidad de descargar los registros de los bienes inmuebles en un Excel, ¿no? Como lo pudimos ver en el mismo SINAVIT Web que acabo de presentar. Ahora, también permite realizar búsquedas interactivas y rápidas de sus predios registrados y validados en el SINAVIT Web, con diferentes alternativas de búsqueda. Eso también lo pudimos ver, ¿no? Pudimos ver que la persona responsable que administra el usuario y contraseña de su entidad puede realizar cualquier búsqueda interactiva al inicio. Hay una primera pestaña en el SINAVIT que le permitía hacer búsquedas a través de diferentes datos que pudiese tener, como el CUS. Tengo el CUS, busco y encuentro información relevante del predio, ¿no? Asimismo, la información que se encuentra acumulada en el SINAVIT va a permitir a la entidad tener una eficiente toma de decisiones, ¿no? Porque va a tener información actualizada. Uno no puede tomar decisiones si no tiene una información actualizada y vigente, de la cual pueda acceder en cualquier momento, ¿no? No se va a poner a buscar los planos, por ahí las memorias, dónde estará la valorización. Todo se encuentra en un mismo sistema, ¿no? En una misma base de datos. Esto es en cuanto a las principales utilidades del SINAVIT Web para la entidad que lo administra, la entidad usuaria. Ahora, este año tuvimos como propuesta, como propósito, como objetivo de institución, brindar
el SINAVIC libre. La superintendencia ha ejecutado este proyecto con mucho esfuerzo de lanzar vía web el SINAVIC libre, que va a permitir que la persona X, cualquier persona que cuente con un DNI, porque el requisito para poder acceder es tener su número de DNI, pueda encontrar en línea información de los registros de las entidades estatales, estos registros de bienes inmuebles que las entidades envían vía web. Aquí van a poder encontrar información relevante de un predio, del Estado. Por ejemplo, entre ellos vamos a encontrar información de la vigencia, del titular, de la denominación de ese predio, de la dirección donde se encuentra localizado en el espacio ese predio, ese local, ese bien inmueble, ¿no? ¿Qué área tiene? Y si cuenta con partida registral, también lo van a poder visualizar allí. Asimismo, va a poder ingresar a revisar. Por favor. ¿Cómo? Ingeniero, su pantalla, por favor, podría ampliar. No se nota, ingeniero. Perfecto, gracias. Asimismo, va a poder ingresar a realizar la búsqueda, como les dije en un inicio, con el DNI, y como contraseña va a utilizar el distrito que figura en su DNI. Este criterio de búsqueda va a poder hacerse mediante el número de CUS, el código de predio o número de partida o de ficha. Voy a proyectar desde la página web de la SBN en línea para que ustedes puedan ver lo que les estoy presentando en la diapositiva. Disculpe, ingeniera, no se ve, la pantalla está demasiado pequeña, la presentación es pequeña. Sí, lo voy a proyectar ahorita, un ratito, en vivo. Gracias. ¿Lo pueden ver? No. Sigue pequeña, ingeniera, sigue pequeña. A ver, un ratito. Bueno, les decía, continuando la exposición, se ingresa a la página web de la SBN y en la parte superior vamos a encontrar la palabra inicio. Debajo dice SINAVIC libre.
En Synavic Libre ustedes van a picar y automáticamente va a aparecer este anuncio importante, donde ustedes colocan un visto en acepto los términos, aceptar, y automáticamente les va a pedir que ustedes ingresen su número de DNI y la contraseña, que es el distrito que figura su DNI. Abajo van a poder poner un visto en No soy un robot y van a poder iniciar sesión. Yo he colocado mi número de DNI, el distrito que figura en mi DNI y automáticamente he ingresado. ¿Hasta ahí todos me pueden escuchar, me pueden ver? Sí, ingeniera. Perfecto. Entonces, este Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales Synavic Libre va a permitir que cualquier peruano que cuente con un DNI pueda colocarlo y el distrito que figura en su DNI pueda utilizarlo como una contraseña y pueda ingresar. Yo aquí, como ven, en el lado izquierdo de la pantalla aparecen los datos del solicitante, que justamente son mis apellidos, mi DNI con el que ingresé, y aquí el criterio de búsqueda es como lo expliqué en la diapositiva. El criterio de búsqueda del predio, del inmueble, van a poder colocar aquí el número de CUS o el código de predio o la partida electrónica y el número de ficha. En este caso voy a hacer la búsqueda con un número de CUS. En ingresa el valor vamos a colocar el valor. Le damos Enter y automáticamente va a aparecer el predio estatal con su información. Aquí vamos a poder ver la información que les había mencionado en la diapositiva que presenté, donde podemos apreciar el tipo de registro a la cual pertenece este predio. Es un tipo de registro municipal. Tiene la condición de vigente. Tiene como titular a la Municipalidad Provincial de Trujillo. Tiene como denominación predio municipal, así lo han denominado cuando lo han registrado en el Synavic Web. La dirección que le han indicado en el registro es el que estamos viendo, Pasaje Santa Rosa, número 122. El documento registral que han registrado en el Synavic Web es este, tiene partida electrónica. Asimismo, se indica cuál es el área con el cual se encuentra registrada, el departamento, la provincia y el distrito donde se encuentra localizado, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es que esta municipalidad, que es la Municipalidad Provincial de Trujillo, haya podido subir su información al Synavic Web, para que otras personas como nosotros, que necesitásemos conocer información relativa a este predio, podamos verla en cualquier momento, ¿no? Se hace la aclaración en la parte superior que este servicio de visualización de información es referencial y se encuentra en constante actualización. ¿Por qué? Porque la información que la entidad remite no se queda paralizada. Como ya les había dicho al inicio, dentro de la naturaleza de esta información es que es temporal, ¿no? Sobre todo si no se encuentra registrado. Asimismo, va a cambiar no solamente su naturaleza jurídica, porque puede cambiar de propietario, sino también puede cambiar su naturaleza técnica, ¿no? A veces están modificando sus medidas perimétricas, ¿no? Que por error se pudo haber registrado de alguna manera. O sea, esas actualizaciones van a aparecer aquí, ¿no?
Ahora, si tuviesen alguna consulta sobre lo que estamos apreciando, la pueden hacer ahora. Sí, una consulta. ¿No hay información física de que se haya colgado que hayan remitido? No te comprendo. O sea que de la presentación física que se informa planos, ¿no? De los 5 documentos que nos han dicho que son esenciales para obtener el CUS. Entonces ahí no se visualiza ninguno de esos documentos. Acá se visualiza la información, o sea, este sistema está programado para extraer de los documentos que ustedes han subido respectivamente en su SINAVIC, usando su usuario y contraseña. De esa información, de esos 5 documentos, el SINAVIC libre está programado para presentar solo esta información. ¿Por qué? Porque no se puede dar toda la información. O sea, es una información también que se tiene que guardar sus garantías del caso, ¿no? Por lo tanto, ustedes saben que existe el tráfico de terrenos, ¿no? Existe la corrupción en el país respecto a los inmuebles del Estado. Por eso nosotros brindamos la información más relevante, que el sistema está programado para extraer esto. Ahora, el resto de información que ha vinculado se queda en el SINAVIT web, donde en antes ingresamos, ¿no? Eso es otro, es otro ingreso, otro link. Esto es otro ingreso. Aquí estamos ingresando con DNI y como contraseña con el distrito que figura en nuestro DNI. En cambio, en el SINAVIC web, para poder ver la documentación y todo lo que han registrado, tienen que tener el usuario y la contraseña que la SBN les contestó con oficio, cuando lo solicitaron también con oficio. ¿Ya? Voy a continuar con, si no hubiese más preguntas, voy a continuar con las diapositivas para no quedarnos tan tarde. Una consulta. Señorita, buenas noches. Buenas noches, dime. Buenas noches. Mi nombre es Una Jonathan última Rato. consulta antes de pasar al siguiente. Buenas noches, ¿me escucha, señorita? Te escucho, dime. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jonathan. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Tengo una consulta que de repente tal vez no es el momento, pero tiene que ver con inmuebles. Señorita, lo que pasa es que yo laboro para una municipalidad. Y usted sabe que, bueno, en los gobiernos locales mayormente es susceptible por cambio de gestión, que la gestión saliente muchas veces nos deja sin información con respecto a temas de patrimonio, que es mi caso. Yo he tratado de revisar a través de archivos documentales y entre una u otra cosa encuentro documentos que me dan o me orientan a un criterio, un marquesí de inmuebles que la mayoría son afectación en uso. ¿Cómo yo puedo saber si han sido debidamente registrados o no en el SINAVIP? Tendría que pedirles a ustedes, a la SBN, que me brinden esa información. ¿Es válido? Aló, señorita, ¿me escuchó? Sí, te escuché. Bueno, respecto a tu consulta es válida. Lógicamente tú eres nuevo, no sabes si tu entidad ha presentado o ha cumplido con la presentación obligatoria. Lo que deberías hacer, no sé si ya lo hiciste, es solicitar a la SBN tu nuevo usuario y contraseña. ¿Lo has solicitado todavía? Sí, eso yo lo tengo desde el año pasado que solicité, cuando estaban los 2 módulos incluso. Ya. Lo que pasa es que yo al navegar con el módulo inmueble, netamente me figuran consignados 10 predios, que son netamente las instalaciones administrativas. Pero con respecto a una gran cantidad de más de 380 títulos que he encontrado en afectación en uso que nos brinda COFOPRI a la entidad, que son propiamente parques y losas deportivas que forman parte de los equipamientos urbanos, ¿no? Pero yo cómo puedo tener certeza de que si esos predios en su momento fueron registrados o no. Sería válido, como le vuelvo a recalcar, solicitarlo, oficiarlo a su entidad que nos remita el listado de cuáles son esos predios, para yo poder tener ahí un criterio de orientación y poder sanear a los faltantes. Claro, sí te comprendo, Jonathan. Lo que pasa es que, mira, la mejor manera de ver que una entidad ha cumplido con su presentación es pidiendo el usuario y contraseña, como te decía al inicio, porque yo puedo ver allí lo que el profesional anterior hizo, ¿no? Si está en blanco, quiere decir que no presentó nada. 2,
Hay entidades que han cumplido con la presentación física, pero nunca la hicieron mediante el Cinabit Web. Hay esos casos también. Entonces, es válido también presentar un oficio dirigido al ingeniero Miguel Cherón Sánchez, su director de la Oficina de Registro y Catastro, solicitando información sobre la presentación de bienes inmuebles en el asunto. Y explicas, ¿no?, dentro del cuerpo del oficio, que por motivos de no tener claro el panorama respecto a la presentación de tu información inmobiliaria, necesito que ustedes me faciliten información, y empieces a pedir lo que tú me acabas de decir, ¿no? Entonces, la Oficina de Registro y Catastro, a la cual yo pertenezco, el ingeniero Miguel Cherón es su director, te va a responder a través de una brigada de trabajo, de un ingeniero abogado, que va a hacer la investigación de tu caso, ¿ya? Y te va a indicar si te va a indicar qué presentaron físicamente hablando, ¿no? No del Cinabit. O sea, nosotros cuando envían un oficio pidiendo esto, no nos pronunciamos sobre el Cinabit Web. Si la entidad subió o no al Cinabit, nosotros no nos pronunciamos. ¿Por qué? Porque la entidad ya tiene su propio usuario y contraseña. La entidad ya puede ver si se registró algo o no en el Cinabit Web. Si lo hicieron ellos o lo hicieron los anteriores trabajadores que estuvieron a cargo. Lo que la SBN te va a responder es de la presentación física. Si la entidad presentó algo o no físicamente. Quizás tú en el Cinabit, como tú dices, en el Cinabit Web puedes ver solamente 10 o 11 predios y de repente físicamente presentaron más. O como puede ser también que se ha dado los casos de que nunca hayan hecho presentación física, solamente lo hicieron virtual. Entonces, la SBN te dirá en ese caso o te responderá en base solo a la presentación física, más no de la virtual, porque la virtual ya lo pueden ver los mismos profesionales que tienen el usuario y la contraseña, ¿ya? Las demás consultas, por favor, al final luego vamos a continuar con las exposiciones. Apaguen sus micros, por favor. La importancia de la presentación, ya no para la misma entidad, ya no para el público usuario, porque para la entidad, como les había dicho, era que el mismo Cinabit Web le servía como una biblioteca digital principalmente, para poder tener la información a la mano, ¿no? Y bajar la información a través de reportes en Excel. La importancia a nivel usuarios en general, la podemos ver o la pudimos ver a través del Cinabit Web, el Cinabit Libre, perdón, donde cualquier peruano que cuente con su DNI puede ingresar y buscar información de registros de bienes inmuebles estatales, ¿no? Ahora, la importancia de recibir la información física, nosotros, cuando recibimos la información física de ustedes, de las entidades, nos permite procesarla para brindar información procesada a diferentes entidades que necesitan tomar decisiones con esa información, como la PCM, el Congreso, ¿no? Es por eso que tenemos como primera importancia que la presentación de esta información permite conocer la situación técnico-legal de los inmuebles, que son de su propiedad o estén bajo la administración. ¿Para qué? Para mejorar la gestión de los mismos. Como la SBN es la responsable de la buena gestión de los bienes inmuebles estatales, nosotros no podríamos cumplir esa función si no tuviésemos la información que ustedes nos deben enviar de manera obligatoria. Asimismo, esta información nos va a permitir contribuir a sustentar expedientes para impulsar proyectos de inversión pública o privada en beneficio
de las entidades públicas y de las comunidades, ¿no? Esto, como les decía, a través de entidades gubernamentales que nos solicitan a la superintendencia esta información. Hace poco, antes de la pandemia, tuvimos una reunión con el MEF, donde estuve presente, y nos preguntaban, ¿no?, sobre la información inmobiliaria de las estatales, cómo vienen cumpliendo, cuánto es el porcentaje de cumplimiento de las entidades estatales en su presentación de inmuebles. ¿Esto por qué? Porque nosotros, ustedes saben, estamos en un país sísmico. En cualquier momento puede ocurrir un siniestro, ¿no? Que Dios nos libre, pero puede suceder. Y ¿cuánta información tenemos de las entidades estatales que nos han presentado para saber cuántas serían las pérdidas en inmuebles y en muebles, ¿no? Ahora ya, bueno, la información inmobiliaria ya el MEF la tiene. El MEF es un ministerio importantísimo, ¿no?, que administra esta información para también poder brindar la parte económica que nos ayuda a impulsar estos proyectos de inversión pública y privada, ¿no? Entonces ellos siempre están pendientes de esta información. Asimismo, tener esta información inmobiliaria va a facilitar que nosotros podamos ejercer una adecuada administración, transferencia de gestión, custodia y defensa de la propiedad estatal, ¿no? Por eso que la SBN tiene áreas operativas como es la subdirección de supervisión. Esta subdirección de supervisión de la superintendencia es la que se encarga de verificar que las entidades estatales estén administrando bien los predios, que se les ha dado en afectación en uso por 2 años, por 3 años, para fines públicos, ¿no? En este caso, donde se beneficia a toda la comunidad, ¿no? Sin lucro, sin fines de lucro. Entonces, si esta entidad pidió un predio para administrarlo como una posta y va a la subdirección de supervisión de la SBN y encuentra que ahí hay un mercado, lógicamente la naturaleza para lo cual se expidió una resolución afectando en uso ese predio para beneficio de una comunidad como una posta se perdió. Por lo tanto, se cancela esa resolución de afectación en uso y se les quita, ¿no?, el beneficio sobre ese bien inmueble porque ya perdió su naturaleza y se procede a tenerlo nuevamente a cargo de la superintendencia para poder afectarlo en uso realmente a otros proyectos sociales que beneficien a toda la comunidad, a toda la sociedad, ¿no? Por eso les decía, si no se registra esta información en el SINAVIT, si no lo envían físicamente, nosotros no vamos a poder cumplir con nuestras funciones. Esta es la exposición respecto a inmuebles, ¿no? Estamos terminando casi justo en el tiempo que habíamos previsto y a las 8 que tenemos nuestro break, tenemos unos minutos todavía para poder desarrollar poder contestar las interrogantes e inquietudes que ustedes puedan tener. Paso a explicarles y para que sea en orden, sírvanse de levantar la mano, por favor, para poder tener un orden en las consultas que ustedes deseen hacer. O también pueden escribir por el chat su consulta. Tengo una consulta. A ver, por favor, ¿hay alguien que tiene un micro prendido? Por favor, donde se escuchan muchos niños, sírvanse silenciar su micro. Por favor. Miguel Córdoba, silencie su micro. Ok, gracias. Tengo una consulta de Javier Vilca. Lo que se puede visualizar
es el registro de predios en la SUNAR, Sí, en la bueno, parte buenas donde noches. indica, no le entiendo bien su consulta, No, por buenas favor. noches. No, lo que pasa es que justamente una compañera del curso estaba indicando que si habían los documentos, los 5 documentos que se solicitaba para lo que sea el registro, se podían visualizar acá en el Sinavip libre. Y justamente viendo acá, sí se puede ver, ingrese usted en la parte donde dice ver PDF, y en esta parte Sí. ya, se abre la pantalla donde indica que puede visualizarse lo que es la partida registral, plano perimétrico, memoria descriptiva y hasta las fotos. Claro, el PDF, en PDF sí se pueden visualizar los documentos, pero que la entidad que está buscando no ha subido. O sea, la entidad no está viendo su propia información, sino está viendo información de otra entidad, ¿no? El Sinavic, lo que yo quería es, porque yo entendí así la pregunta, lo que pasa es que si tú quieres ver tu propia información que tú has subido, no puedes verla en el Sinavic libre. O sea, tú quieres ver la totalidad de la información que tú has subido, lo tienes que ver en el Sinavic web usando tu usuario y tu contraseña. Si tú quieres ver información de cualquier otra entidad que haya presentado, puedes ingresar al Sinavic libre. Aún así tú no estuvieses en una entidad del Estado, cualquier peruano que cuente, como lo dije, con un DNI y con el nombre del distrito que figura en su DNI puede acceder a esta información, ¿ya? Si esa es la pregunta de ver cualquier tipo de información de cualquier entidad en el Sinavic libre, sí lo puedes ver en PDF, pero si tú quieres ver la relación de tu propia información como entidad y quieres reportar un Excel de eso, no vas a entrar al Sinavic libre. Tendrías que entrar al Sinavic web con tu propio usuario y tu propia contraseña. Eso, por favor, que quede claro, para que no hayan confusión. ¿Ya? Profesora, buenas tardes. Quisiera saber, en el caso del Sinavic web, el libre, perdón, no se verifica la calidad del bien, ya sea un bien de dominio público o un bien de dominio privado. Eso se puede verificar en el Sinavic web porque, bueno, a mi punto de vista es una información bastante relevante para conocimiento quizá de terceros. Claro que el registro da también esa información, pero esa información no lo brinda la SBN a través de este tipo de registro. Así es, María. Nosotros estamos, como les dije al inicio, el Sinavic libre es un proyecto de hoy, recién. Entonces, es un sistema que va a tener modificaciones, actualizaciones más adelante, ¿no? Ahorita, como proyecto inicial, solo estamos mostrando la información que podemos ver ahí, ¿no? Pero más adelante se van a ir agregando más información que se pueda sugerir. Por ejemplo, yo ahora que te escucho a ti, yo puedo sugerirle a mi jefe más tarde, mañana, que de esta exposición hubo una participante que sugirió que se pudiera publicar también el tipo de dominio del predio o del bien inmueble públicamente, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, esto es un proyecto nuevo, ¿no? Que no teníamos antes y que está todavía en mejoras, ¿no? Gracias. De todas maneras, gracias por tu sugerencia, María. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. A ver, Miguel Nemesio primero, buenas noches. Ingeniera, buenas noches. Es una consulta. En caso de que habría diferencia en las valorizaciones con respecto a título de propiedad otorgado por COFOPRI y con la valorización arancelaria, cuando la valorización arancelaria es un poquito mayor que la valorización en título del mismo año, por supuesto. ¿Cuál sería lo recomendable considerar? Si es una diferencia no más de 100 soles, por decirte. ¿Aló?
Hola, señorita, si me ha copiado. Disculpen, hubo una caída del internet. Sí, Pregunta, por favor. sí, la consulta es de que respecto a la valorización, a la diferencia en dos valores con el título de propiedad, en el mismo año, por supuesto, el título de propiedad, digamos, en el año 2017, cuando COFOPI entrega los títulos de propiedad y entrega una valorización. Y a la vez se hace paralelamente la valorización al valor arancelario, y hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué tomamos esto? Porque, bueno, la valorización de título ha sido de repente en mes de marzo, y a diciembre nosotros necesitamos hacer la valorización. Pero hay una diferencia de entre 150 soles, ¿no? Entonces, lo recomendable, ¿cuál sería tomar como referencia el valor de título o el valor arancelario? Perfecto tu pregunta, Miguel. El valor arancelario. Después del valor comercial, la Directiva 1/2017 señala que se debe tomar el valor arancelario, después del valor comercial, si en caso no lo tuviesen, ¿no? Ya, una consultita más, por favor. Hay en ciertas municipalidades donde el valor arancelario lo tomamos nosotros del autovalor, ¿no es cierto?, de la oficina de rentas, porque ellos manejan los aranceles. Pero en caso de que las municipalidades no presentasen, o sea, no han desarrollado, no han implementado en rentas, o no tienen activado la oficina de rentas, y otra fuente por donde podemos tomar valor arancelario para terrenos rurales. En estos casos usan el numerito blanco, porque solamente o bien lo llenan con el valor comercial o bien lo llenan con el valor arancelario. No hay otra alternativa. Ok, gracias, señorita. De nada. ¿Alguna otra consulta, por favor? Buenas noches, maestra. Quiero consultar sobre las instituciones educativas. Un ratito, Miguel Córdoba. Rosy Montalvo, continúa, por favor. Sí, ingeniera, buenas noches. Me quedó una duda en relación a los inmuebles alquilados. No te escucho muy bien, Rosy. Rosy, levanta la voz más, por favor. No se te escucha. Sí. ¿Ahora me escucha? Mantén ese timbre de voz alto, por favor. Ya, ingeniera, le decía, me quedó una duda en relación al tema de los bienes inmuebles que usted nos explicaba en relación a los alquilados. Mi consulta era que si bien si usted mencionaba que se registraban en el Finavit, en ese sentido, tendríamos también que presentar la misma información la misma información técnica para registrar. ¿Y qué pasa con algunos bienes alquilados que solamente son temporales, ¿no? A veces son de 3, 6 meses o hasta un año. Si en ese caso también era necesario registrarlos en el Finavit. Gracias. Gracias, Rosy, por tu pregunta. Apaga tu micro, por favor. Rosy, apaga tu micro. Ya, gracias. Gracias por tu pregunta, Rosy. Sirve para reforzar lo que expliqué en las diapositivas anteriormente. Cuando el predio es alquilado, también existe la opción para elegir alquilado en el SINAVIC. Por lo tanto, las entidades que tienen predios alquilados o en alquiler lo tienen que registrar en el SINAVIC. Ahora, como tú bien lo has dicho, esto es temporal, porque el alquiler puede ser de 1 año, de 2 años, de 5 años, en fin. Cuando ustedes ya no tienen usando ese bien inmueble porque ya terminó el alquiler, lo que tienen que hacer es ir a editar y eliminarlo del registro. ¿Por qué? Porque ya no lo tienen en ese momento utilizándolo en alquiler. Hay esa opción de poder editar para eliminarlo, ¿ya? Pero mientras sí esté en vigencia su contrato de alquiler, lo tienen que registrar, es obligatorio. No te va a pedir más información que la que no sea de datos generales, como lo pudimos ver. Hemos entrado al SINAVIT web en línea y hemos podido ver que cuando se elige la opción
de alquiler no te pide más información de formularios que no sea la de datos generales. ¿Ya? Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Maestra, quería preguntarle sobre las instituciones educativas. En el caso de escuelas o institutos superiores, ¿podrían solicitar su usuario y su contraseña a Sinavip? Muy buena tu pregunta, Miguel Córdoba. Las instituciones educativas reportan su información inmobiliaria a través de las UGELs. Son las UGELs las que tienen que solicitar el usuario y contraseña a la superintendencia para nosotros enviarles. Ya lo hacemos inclusive. Ahorita tenemos dentro del sistema varios usuarios y contraseñas de las UGELs a nivel nacional. Y son ellas las que envían en paquetes sipiados la información mobiliaria ahora al MEF, ya no a la SBN. Y en cuanto a inmuebles, ellos tienen que reportar también la información inmobiliaria, ¿no? De las instituciones educativas que forman parte de su UGEL, ¿no? Gracias por la pregunta, Miguel. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, yo tengo una consulta respecto al registro. Buenas noches, Anthony, dime. Mire, en el SIGA ya se puede hacer el registro de, por ejemplo, de un local, ¿no? Digamos que el local se llama, no sé, ya, Hospital 3 de Enero. Ya tú creas ese nombre en el SIGA y dentro de las opciones tú puedes ingresar terreno e infraestructura y darle un valor independiente a cada una de ellos. Mi consulta es, en el Sinavip, ¿yo tendría que ingresar de esa misma manera o tendría que poner terreno, Hospital 3 de Enero y infraestructura, Hospital 3 de Enero? ¿Cómo es que tendría que hacer el registro en ese caso? Gracias. Muy buena pregunta, Anthony. Recordemos que si bien hoy en día el módulo de muebles ha sido transferido para la administración del Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene que haber una armonía, una relación armoniosa entre la denominación del bien inmueble que ustedes reportan en el Sinavip. ¿Por qué? Porque cuando ustedes presentan su información mobiliaria al sistema de abastecimientos, el bien se encuentra depositado, el bien mueble se encuentra depositado dentro de un inmueble. Y ustedes tienen que especificar la denominación o el nombre de ese local, ¿no? Por lo tanto, no puede haber dos nombres diferentes. Porque recordemos que el Sinavip es único. El módulo muebles estará administrado por el sistema de abastecimiento, pero forma parte del Sinavip, ¿no? El Sinavip de la SBN es único, ¿no? Solo que el módulo muebles está administrado por el MEF y el módulo inmuebles por la superintendencia. Pero en la base de datos no puede haber una discrepancia en los nombres de los predios o locales. Por eso tienen que tener cuidado con la denominación que le dan en el momento de presentar su inventario mobiliario o cuando tienen que hacer el registro en el Sinavip. No sé si quedó clara la respuesta, Anthony, o tienes alguna otra consulta. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Yo registro en el módulo Sinavip, yo registraré el terreno, ¿no? Con el valor para ahí poder tenerlo así, pero ¿qué pasa con la infraestructura? Que yo, o sea, como patrimonio, ¿no? Y contablemente lo tenemos en otra cuenta, ¿no? Distinta al valor del terreno. Y sabemos que cuando lo registramos en SUNAR, se registra por el valor del terreno. No te escuché claramente tu pregunta, Anthony. Sí, mire, entonces, ¿el registro cómo sería? Entonces, yo ingresaría el nombre del terreno en el módulo Sinavip, o tendría que hacer doble registro. Esa era mi pregunta. O sea, ¿cómo hago el registro? ¿Registro terreno y luego un nuevo registro para la infraestructura?
o hago un solo registro y sumo los dos valores. ¿Te refieres a la denominación del predio? A la denominación del predio, o sea, ¿no sabes qué denominación colocar en el predio? ¿A eso te refieres? No, o sea, yo sé el nombre de mi predio, ¿no? Pero el tema es, como lo consultó también otros compañeros, nosotros tenemos en cuentas distintas lo que es el valor del terreno y el valor de la infraestructura. Ahora, en el SINAVIP, ¿cómo tendría que hacer el registro? ¿Solo por el terreno, solo por la infraestructura o por los dos? Muy buena pregunta, Anthony. En ese caso, el SINAVIC te permite colocar ambas informaciones. Si tú solamente estás ingresando de un terreno, tienes un terreno, lo que estás registrando es un terreno, vas a poder colocar los datos del terreno. Si adicional a eso tienes infraestructura, también vas a poder colocarlo. Dentro de la misma opción. Entonces, en un solo ítem, yo podría ingresar el terreno y la infraestructura, o serían ítems distintos. Depende, porque hay formularios donde te permite, ¿has ingresado ya para que veas o no has ingresado? Hasta el momento solo hemos ingresado locales alquilados nada más no predios propios. Tendrías que hacer la prueba con propios, porque sí te permite ingresar ambos valores. Tendrías que ingresar, como les expliqué, en alquiler no tienes mayor información que colocar que datos generales. Claro, datos generales. Pero sí, cuando ingresas como propietario, tienes que llenar, y hay ítems que te permite colocar ambas informaciones. Ah, ok. Esa era mi duda, esa era mi pregunta. No, sí te permite. Tendrías que hacer la prueba, como te digo, para que lo puedas visualizar. Siendo las 8:05, vamos a descansar 15 minutos, por favor, para que vayan a los servicios, coman algo rápido, porque de aquí nos quedamos hasta las 10. ¿Ya? Los espero puntualmente. De aquí a 15 minutos, quiere decir 8:20. 8:20 estamos retomando nuevamente la clase. ¿Ya? Gracias.